El descubrimiento de América no solo cambió el modo de organización político-administrativa del territorio, sino también la manera en que este territorio era representado visualmente. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen del primer mapa que incluyó el nombre de América y la representó como un territorio separado de Asia. Existe solo una copia de este mapa y se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Fue adquirido en el año 2001 por $10 millones, imagínense. Acá ustedes pueden ver un acercamiento a la sección que tiene América incluida, y si ustedes se fijan, la costa atlántica está representada de una manera mucho más fidedigna que la costa pacífica. ¿Por qué creen ustedes que puede ser esto? Pero para poder llegar a ese mapa, primero Colón tuvo que realizar el viaje, cruzar el océano Atlántico. Él partió de Puerto de Palos en 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con una tripulación de 90 hombres. Y el 12 de octubre, más o menos, de 1492, llegó a las Antillas, ¿no? Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí pueden ver las líneas o las flechas que representan cada uno de los viajes de Colón. El primer viaje de 1492 a 1493 es el amarillo. Él sale de Puerto de Palos, ¿cierto? Y llega a Cuba, que es la isla que llaman La Juana. Colón, cuando lean el diario de a bordo, ustedes se van a dar cuenta que no sabe realmente que llega a una isla, sino que piensa que llega a tierra firme. Luego tenemos el segundo viaje, que es el que aparece en rojo. Luego el tercer viaje, en morado. Y finalmente el cuarto viaje, que está en verde, que ya lo realiza en 1502 a 1504. Si se fijan acá y hacemos una correspondencia con el mapa de la imagen anterior, este mapa fue confeccionado mucho después o algunos años después de que Colón volviera de su cuarto viaje. Colón ya no regresa nuevamente a América. Para poder informar de sus viajes, de las cosas que encuentra, de las cosas que realiza, Colón lleva un diario de a bordo. ¿Qué significa eso? Es un diario en donde él va registrando todas las cosas que le van ocurriendo. Como ya vimos anteriormente, los registros de estos diarios se pierden. Por lo tanto, lo que vemos nosotros es en efecto una transcripción que realiza Bartolomé de las Casas de lo que fue el primer viaje de Colón, o sea, este viaje de 1492 a 1493. Para poder entender cómo leer una carta del siglo XV, tenemos que entender que existen diferentes niveles desde los cuales acercarnos a este objeto. Primero tenemos que entender que se trata de un objeto. Nosotros estamos muy acostumbrados a separar el texto de su soporte material. Nosotros sabemos que desde una perspectiva estructuralista, el texto está compuesto por un conjunto de signos verbales o enunciados que operan en el plano de lo que académicos novecentistas denominaron lengua, ¿no? Que es un sistema de estructuras lingüísticas generales que se ponen en funcionamiento a través de actos de habla concretos. Lo que nosotros tenemos que entender, ciertamente, es que estos textos existen en un contexto material específico. Ese contexto material específico tiene circunstancias, materiales específicas vinculadas a desarrollos tecnológicos, a estructuras sociopolíticas, a formas de interacción entre los participantes de ese objeto. En este caso, un libro, como se puede ver en la diapositiva, pero en nuestro caso, una carta no es solamente el texto, sino que nosotros vamos a poder leerlo en distintos niveles. Primero, enfocándonos justamente, como lo hemos hecho quizás toda nuestra vida académica, ¿no?, en las estructuras textuales y retóricas que existen entre las unidades de este texto, que es algo que vamos a estar revisando ahora. Pero también nos podemos centrar en su carácter documental. Cuando nosotros abarcamos tanto su textualidad como su documentalidad o materialidad, vamos a encontrar que estamos analizando este objeto en tanto obra. Y eso es justamente lo que vamos a hacer con los textos, documentos y obras de Colón. Es importante que consideremos que las obras, desde un punto de vista textual y material, siempre están enmarcadas o contenidas en un contexto específico.
¿cierto? Michael Bhaskar define estos contenedores o marcos no solo como formas de presentación, es decir, soportes, sino también como actos. Esto es importante en el contexto de las cartas, porque las cartas no solamente existen en términos materiales, ¿cierto? Como un papel dentro de un sobre. Vamos a hablar más adelante sobre la manera o la forma material que tienen las cartas en el siglo XV, sino también como un acto. Podríamos quizás homologarlo a la idea de acto de habla que tiene Austin, ¿cierto? La carta en sí misma es un acto comunicativo. Se presenta como un acto comunicativo en tanto existe un emisor y un receptor o un destinatario, y en este objeto contenido se está negociando una relación jerárquica. Los marcos en ese sentido son mecanismos de distribución, canales y medios, mecanismos de distribución de información, por ejemplo. Son contextos, modos de entender, tanto como tecnologías de reproducción. Modos de entender, esa cita me interesa mucho porque las cartas de Colón son modos de entender la realidad. Nos van a reflejar una cosmovisión específica de un periodo que está desintegrándose. Y nosotros lo que vamos a estudiar van a ser precisamente los modos en el que esa cosmovisión se desintegra, tanto desde un punto de vista textual como material. Los marcos y sus respectivos contenidos están siempre determinándose mutuamente. No va a existir carta de Colón sin Colón, no va a existir carta de Colón sin Luis de Santángel, no va a existir carta de Colón sin América, pero principalmente no va a existir carta de Colón sin la idea que Colón tiene sobre América. Las obras que vamos a estudiar a lo largo de todo este curso las vamos a entender desde esta perspectiva. No podemos perder de vista nunca el contenedor o el marco de los textos, tampoco podemos perder de vista su contenido y tampoco podemos perder de vista su carácter documental material. ¿Quién las hace? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo circulan? ¿Cómo se producen? Y de qué modo todo este sistema de intercambio va generando realidad. Esto nos va a permitir detectar las dinámicas de poder que se negocian detrás de la confección y la circulación de estas obras. La imposición de campos semánticos que terminan reemplazando y amputando campos semánticos preexistentes. Esto, por supuesto, de la mano de la amputación y también el genocidio real. O sea, tenemos que pensar que acá no solamente se están negociando signos, sino que también se están negociando cuerpos, territorios, objetos. Esto es lo que nosotros vamos a llamar a lo largo del curso aculturación. Es decir, el proceso de despojo de la cultura de un pueblo para reemplazarla por otra. ¿Cierto? En este caso, el despojo de la cultura de los pueblos mesoamericanos y de los pueblos andinos, por ejemplo, para reemplazarla por la cultura española o europea, occidental.